¿Qué vemos? No sé, a ver qué echan. Empezamos con las noticias de las 3 y ahora os dejamos con la película de la semana, Viaje al Cenozoico. La era cenozoica o cenozoico, antiguamente también conocida como terciaria, es una división de la escala temporal geológica que abarca desde comienzos del Paleoceno hacia aproximadamente 66,5 millones de años hasta la actualidad. Es la tercera y última era del Eón fanerozoico y sigue la era mesozoica. Su nombre procede del idioma griego y significa animales nuevos. Durante la era cenozoica, la India colisionó con Asia hace 55 millones de años y Arabia colisionó con Eurasia cerrando el mar de Tetis hace unos 35 millones de años. Como consecuencia de ello, se produjo el gran plegamiento alpino que formó las principales cordilleras del sur de Europa y Asia, como los Pirineos, Alpes e Himalaya. Los eventos que más relevancia tuvieron y que a día de hoy son importantes de ese periodo fueron: 1. Formación de grandes cordilleras de todo el mundo. 2. Aparición de los primeros homínidos. Y 3. Desarrollo de casquetes polares. División de la era cenozoica. Como se describe en el tiempo geológico, cada era está compuesta de varios periodos. El cenozoico se divide en dos periodos llamados terciario y cuaternario. Estos se dividen a su vez en diferentes épocas. Periodo terciario. Se trata del primer periodo en el que las formas de vida tanto en la superficie como en el mar son parecidas a las actuales. Dado que los dinosaurios habían desaparecido, los mamíferos y las aves dominaban el planeta ya que no tenían ningún tipo de competencia. Como hemos mencionado antes, este periodo se divide a su vez en distintas épocas que son: Paleoceno, se caracteriza por el enfriamiento de los planetas con la consiguiente formación de los casquetes polares. El supercontinente Pangea terminó por dividirse y los continentes adquirieron la forma de hoy día. Eoceno. En esta época surgieron las grandes cadenas montañosas. Los mamíferos se desarrollaron tanto que pasaron a convertirse en los animales con más importancia. Oligoceno. Se trata de una época en la que las placas tectónicas siguieron chocando para formar el mar Mediterráneo. Se formaron cordilleras como las del Himalaya y los Alpes. Mioceno. Todas las cadenas montañosas terminaron de formarse y se formó el casquete del hielo antártico. Esto provocó que el clima general de la Tierra fuera más frío. Plioceno. En esta época los mamíferos alcanzaron su máximo apogeo y se extendieron. El clima era frío y seco y aparecieron los primeros homínidos, especies como Australopithecus y Homo habilis o Homo erectus. Periodo cuaternario. Este es el periodo más moderno que conocemos. Se divide en dos épocas. Pleistoceno. Es conocido también como la Edad de Hielo, ya que se extendió sobre una cuarta parte de toda la superficie de la Tierra. Lugares donde nunca antes había existido hielo estaban cubiertos. Holoceno. Es el periodo en el que el hielo desaparece, dando lugar a superficies de tierra y ensanchando la plataforma continental. El clima es más cálido con abundancia de la flora y la fauna. Los seres humanos se desarrollan y comienzan la cacería y la agricultura. Geología durante el Cenozoico. Geológicamente, el Cenozoico es la época en que los continentes se trasladaron a sus posiciones actuales. Australia y Nueva Guinea se separaron de Gondwana y derivaron al norte y se acercaron al sureste de Asia. La Antártida se trasladó a su actual emplazamiento sobre el Polo Sur. El Océano Atlántico se ensanchó y más tarde Sudamérica se unió a Norteamérica con la formación del Istmo de Panamá. Como consecuencia de las colisiones, se produjo la orogenia alpina, que formó las principales cadenas montañosas del sur de Europa y Asia, comenzando en el Atlántico, pasando por el Mediterráneo y el Himalaya y terminando en las islas Java y Sumatra. En concreto se formaron de oeste a este Atlas, Pirineos, Alpes, Balcanes, Montes Tauro, Cáucaso, Montes Elburz, Zagros, Hindu Kush, Cordillera del Pamir e Himalaya. En la actualidad, el proceso aún continúa en algunas zonas.
El clima del Cenozoico. El Cenozoico ha sido un periodo de calidez y humedad iniciales seguidos de un enfriamiento a largo plazo. A principios del Cenozoico, las partículas eyectadas por el impacto del límite KT bloquearon la radiación solar. Tras la creación tectónica del pasaje de Drake, cuando Australia se separó completamente de la Antártida durante el Oligoceno, el clima se enfrió considerablemente debido a la aparición de la corriente circumpolar antártica, la cual produjo un gran enfriamiento del océano Antártico. Cuando Sudamérica se unió a Norteamérica por la creación del Istmo de Panamá, la región del Ártico se enfrió debido al fortalecimiento de las corrientes de Humboldt y llevaron al último máximo glacial. Los continentes adquirieron el aspecto y situaciones actuales, aunque al principio el océano Atlántico era bastante más estrecho y la península india se encontraba en movimiento desde el sureste de África hasta su ubicación actual. Durante los últimos 2 millones de años, el clima de la Tierra se ha enfriado y calentado una y otra vez. A estos tiempos de frío se les conoce como eras de hielo debido a las grandes cantidades de hielo que aumentaron su tamaño hace 10.000 años. Cada vez que el aire se enfriaba y se formaban placas de hielo sobre la Tierra, quedaba menos cantidad de agua en los océanos y por lo tanto bajaba el nivel del mar. Cuando el nivel del mar conectaba los continentes, al ser tan bajo, se conocía a estos bloques de tierra como puentes terrestres, los cuales permiten que los animales emigren hacia otros continentes. Variedades de seres vivos surgidas en este periodo. Al Cenozoico también se le llama la era de la nueva vida de los mamíferos, animales que, al extinguirse los dinosaurios a finales del Cretácico, sufrieron una extraordinaria radiación adaptiva y pasaron a ser la fauna característica. Al no tener como competencia a los dinosaurios, pudieron evolucionar y diversificarse. El intercambio genético ayudó a aumentar la proliferación y adaptación de los mamíferos en entornos diferentes. Existen pruebas que indican la aparición de los primeros caballos y marsupiales, así como elefantes. Las aves de esta época podían llegar a medir más de 7 pies de altura y aún mantenían características similares a los extintos dinosaurios. Por ello, tan solo prosperaron por un tiempo. Se puede tomar como ejemplo el ave de gran tamaño llamada diatrima, la cual poseía la característica peculiar de no poder volar, sino que solo se desplazaba por tierra, como los actuales avestruces. Hay muchos ejemplos de rinocerontes de pelo largo, elefantes lanudos, grandes tigres con dientes de sable y otros animales con características que fueron desapareciendo a medida que evolucionan. Tales características físicas han seguido cambiando hasta el periodo cuaternario. Los cambios drásticos producidos durante esta era afectaron a los mamíferos más grandes, lo cual ayudó a que los más pequeños sobrevivieran, puesto que sus depredadores se extinguieron con el paso del tiempo. Estos desarrollaron nuevas formas para poder adaptarse a las nuevas condiciones. Dado que aumenta la extensión de los océanos, en la era cenozoica fue posible que aumentara la diversidad de especies marinas, como tiburones y ballenas, durante la época del Eoceno. También aumentó la cantidad de lagos y ríos, en donde proliferaron peces de agua dulce como la trucha. La aparición del ser humano. Los periodos de hielo a muy bajas temperaturas provocaron la extinción de varias especies. La extinción de los neandertales fue inminente. Posteriormente, el Homo sapiens evolucionó durante esta época hasta lo que somos hoy. Fue un proceso que tomó 12.000 años, a partir de la época del Holoceno, y es por ello que también se le conoce como la era del hombre. El Homo erectus fue el primer antepasado del ser humano y apareció hace 1,6 millones de años. No obstante, tan solo 4 millones de años fueron suficientes para que los humanos desarrollaran métodos de comunicación, la escritura y emplearan sus conocimientos y habilidades para la construcción de las ciudades tal como las conocemos hoy en día. La flora del Cenozoico. Una época importante para la aparición de la flora terrestre fue la época del Oligoceno. Es entonces cuando aparecen los primeros árboles de hoja perenne que continuaron evolucionando. La hierba se extendió por todo el mundo durante la época del Mioceno. Existen evidencias de la aparición de nuevas especies y se estima que el 95% de las plantas de semilla evolucionaron durante esta época. La vida vegetal del planeta pudo desarrollarse en mejor forma, ya que su principal depredador, los dinosaurios, desaparecen por completo. Es así como la mayoría de especies de plantas pudieron sobrevivir hasta nuestros días. Durante la era cenozoica aparecieron las primeras extensiones de bosques que en su mayoría se ubicaban en la parte norte de América. Las extensiones de pastos aumentaron su territorio en gran parte de América y la mayoría del planeta se cubrió de sabanas. Aparece una mayor variedad de especies de robles y pinos en los bosques. Plantas comestibles comienzan a dominar el paisaje, lo cual ayudó a los seres humanos que emplearon su tiempo y habilidades con el fin de cultivar. Rocas y fósiles del Cenozoico. Las rocas existentes en esta era se desarrollaron en los continentes y llanuras bajas, adquiriendo así un mayor nivel de dureza. Esto se debe a la alta presión que causa el enterramiento profundo, la diagénesis química y las altas temperaturas. Por otro lado, son las rocas sedimentarias las que predominaron en esta era. Más de la mitad de todo el petróleo del mundo se extrae de yacimientos de rocas sedimentarias de origen cenozoico.
Algunos de los fósiles encontrados pertenecientes a este periodo son el eosalmo, un pez salmónido del Eoceno, la Chelus colombiana, una tortuga de agua dulce del Mioceno, la Maxodia, una serpiente del Paleoceno y la Caliptocephalela cankeli, un anfibio anuro del Oligoceno.